Bueno, hermanitos, continuamos entonces con el tema que hemos estado desarrollando. Hemos estado hablando acerca de ser bendición. Vimos en las primeras sesiones el punto de la promesa de Dios de bendecirnos. Explicábamos que la bendición no significa, como se enseña equivocadamente, que no van a haber problemas, que pare de sufrir. No, en medio del horno de fuego Dios nos bendice. En medio de la prueba, de la tribulación, Dios nos bendice. También estábamos viendo que tenemos la obligación por nuestro llamamiento, por nuestra vocación, de ser bendición para los demás. En lugar de ser maldición, que explicábamos que maldecir quiere decir injuriar, hablar con mordacidad en perjuicio de alguien, denigrándolo, explicábamos esos conceptos. Hablamos que una maldición es una imprecación que se dirige contra alguien o contra algo, manifestando enojo y aversión hacia él o hacia ello, y muy particularmente deseo de que le venga algún daño. Entonces, eso es maldecir, cuando deseamos el mal hacia las demás personas. Y explicábamos que maldecir también es como, por ejemplo, en el caso de los papás, que le dicen al hijo: sos un inútil, no servís para nada, nunca vas a hacer nada. Ha maldecido a sus hijos también en ese caso, ¿verdad? Y estábamos viendo, terminamos en esa última parte, viendo dos pasajes importantes en Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 15, donde está hablando acerca de que debemos de vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos como escogidos de Dios. Y pues hablábamos acerca que el Señor, pues en su misericordia, nos ha escogido. Muchos iban con Jesús, pero Él al final escoge pocos. La Biblia habla de un remanente, y sabe que ese remanente viene desde el tiempo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Elías. Elías un día entra en un estado de depresión bien fuerte. Porque muchos creen: hombre de Dios, ¿cómo va a caer en depresión? No, la Biblia dice que Elías pasó por una etapa de esas que hasta se durmió. Usted sabe, la gente que ha estudiado psicología, que conoce estos temas, sabe que uno de los síntomas de una persona que está en depresión es que le entra un sueño y se pega una dormida, no quiere ruido, cierra las cortinas, se aísla. Y Elías pasó por esa situación, se fue a meter a una montaña y ahí estaba dormido, y en dos ocasiones lo despertó un ángel para que comiera, porque ni comer quería, y hasta le llevó comida. Pero en uno de esos momentos él le dice a Dios: Señor, han matado a todos tus profetas y solo yo he quedado, le dijo. Entonces Dios le dice: he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. O sea que en medio de toda la gente que se había ido detrás de este Dios falso, detrás de Baal, habían 7,000 que se habían mantenido firmes en medio de todo lo que estaba ocurriendo. O sea que no era el único Elías, había gente que se había quedado fiel, que se había quedado firme. Y estábamos viendo de que esto viene, pues este remanente de escogidos desde el Antiguo Testamento, y más que todo ahora que Jesús lo dijo claramente: muchos son los llamados, son pocos los escogidos. Por eso es que dice un pasaje, San Pablo, si mal no recuerdo, dice que la fe no es de todos. O sea que no es de todos, hermanos. Y aquí es donde muchos se equivocan. Porque si usted se ha fijado, incluso cuando está la consagración, no sé si ustedes, los que están despiertos a esa hora poniendo atención, saben lo que voy a decir. Los que están dormidos en la hora de la consagración no entienden, no. Pero hay un momento cuando el sacerdote está consagrando el vino y él dice: sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. ¿Se ha fijado que así dice? Sangre derramada por muchos, no dice por todos. Entonces aquí hay que tener mucho ojo con esta cuestión, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. El sacrificio de Cristo, cualquiera que no conoce, que no profundice en la palabra de Dios, que solo la agarra y medio la leyó y ni la entendió, porque o solo vienen a misa y ni ponen atención y tantas cosas, no logra captar realmente el mensaje profundo que hay en el Evangelio. Y Jesús habló de pocos, habló de escogidos, habló de muchos, no habló de todos.
Y ese es un gran error que se ha cometido hoy, que creen que todos se van a salvar y que Diosito es buenito y que van a ver que en el último momento, porque así como el buen ladrón en el último momento, y eso se está predicando y la gente lo oye y a la gente le gusta. Y le gusta que le digan eso. ¿Y por qué a la gente le gusta? Porque como la mayoría de la gente quiere vivir a su manera, quiere vivir en pecado, y quiere que le digan que a pesar del pecado todo está bien, no hay problema, así nos quiere Dios. Y de repente aparece un predicador, un sacerdote, como aquel padrecito que ustedes tuvieron hace años, Padre Salvador, que venía garrote en mano y les decía un par de cosas bien. ¿Qué pasó? Se enoja a la gente, no le gusta. No le gusta porque este padrecito, este predicador, viene a decirnos algo, no es nada de misericordioso. Así me dijo un día un cura. Tú no eres misericordioso, Dios es misericordioso. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Sí, pero no quiere decir que los malos se van a ir al cielo, van a ir al infierno. Eso significa que Él no va a poner el sol solo para los que son buenos, no, el sol es para todos. Pero no hay nada oculto debajo del sol, dice la Biblia. Y todos al final vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Entonces el problema es que hoy, a mí me gusta cuando escucho a algunos predicadores y se han inventado esta frase, la misericorditis, así le llaman. Misericorditis, que todo es misericordia. Ay no, es que Diosito, y Diosito aquí, Diosito allá, y que miren, defendió el único que me podía juzgar me defendió. Ni siquiera han leído bien el Evangelio, que Jesús no defendió a la mujer. Jesús no la defendió. Porque ahí se equivocan muchos. Le llevaron a Jesús, a una mujer. Le dijeron, encontramos a esta mujer en adulterio. Y la ley dice que hay que apedrearla. ¿Y tú qué dices? Pero él sabía que era una trampa la que le estaban poniendo. Ahora, el que no ha leído la Biblia, no entiende cuál era la trampa. Y la trampa era bien sencilla. Por eso Jesús rápido la descubrió. Le llevaron a la adúltera. ¿Y el adúltero dónde estaba? Y la ley decía al adúltero y a la adúltera, no solo a la adúltera. Tenían que haber llevado a los dos. Pero no llevaron a los dos, solo llevaron a la mujer. Y otro caso también. En los libros deuterocanónicos, en la parte deuterocanónica del libro de Daniel, está la historia de Susana. Los que han leído la historia de Susana saben que era una mujer muy bonita, casada con un hombre muy importante, tanto así que en la casa de él, ahí se realizaban todos los juicios civiles, ahí llegaban los ancianos, y había un par de ancianos que se enamoraron de ella, a tal punto que se escondían para estarla viendo, para estarla vigiando, y un día pues se encontraron los dos ahí escondidos, y ya se confesaron que estaban enamorados de la mujer, y aprovecharon que ella se había quedado sola en el patio para bañarse, y salieron los dos bandidos a decirle que se acostaran, que se acostara con ellos. Y si no se acostaba con ellos, entonces la iban a denunciar diciendo que la habían encontrado con un hombre y la iban a apedrear, a conseguir que la apedrearan. Entonces la mujer les dijo claramente, si yo accedo a usted, no me libro del castigo de Dios. Así que yo prefiero caer en manos de ustedes y no en manos de Dios. Y la mujer empezó a gritar y ellos gritaron, llegaron los criados y dijeron, aquí la encontramos a esta sinvergüenza con un hombre abrazada, y el hombre cuando lo quisimos agarrar, como era más joven y más fuerte, nos aventó, nos golpeó y él se fue huyendo, pero a esta la logramos agarrar. Y si dice que como eran ancianos, les creyeron y la juzgaron y la condenaron. Y a apedrearla iban cuando Daniel estaba jovencito, y cuando Daniel, él se les paró y les dijo, yo no soy responsable de la sangre de esa mujer. Ya le estoy contando la historia para los que no la han leído, ¿verdad? La mayoría de ustedes ya la tuvieron que haber leído. Es por los hermanos que están oyendo el audio, porque ustedes no saben, mucha gente que oye que no sabe nada, no es como ustedes que saben todo bien. Entonces, viene Daniel y dice, yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Entonces viene y le dicen los ancianos, los otros, ¿y de qué estás hablando? Es que ustedes no han investigado bien, déjenmelos a mí, ya van a ver que estos están mintiendo. Y se regresaron otra vez al tribunal, ahí a la casa del marido de esta mujer, y dijo, separen estos dos, y los separaron. Entonces viene y le dice al primero, envejecido en la maldad, y le dice, le pega su insultada, y le dice, ¿debajo de qué árbol los encontraste? Ah, debajo de esta acacia, les dijo.
Entonces ya Dios ha dado su sentencia contra ti. Y entonces lo apartaron y trajeron al otro, que el otro no había escuchado lo que este había dicho. Y le hace la misma pregunta, envejecido en maldad, le dijo, ¿a dónde? ¿En qué árbol? Ah, debajo de esta encina, le dijo. O sea que no se habían puesto de acuerdo los dos bandidos. Uno dijo debajo de una casa y el otro dijo debajo de una encina. Ahí se dieron cuenta que estos habían dado falso testimonio y la mujer quedó liberada y a ellos se les aplicó la ley del falso testimonio. ¿Sabe usted cuál es la ley del falso testimonio? Se le aplicaba la misma pena que ellos querían aplicarle al que estaban calumniando. O sea que los mataron a los dos viejos, los apedrearon. Fíjese qué interesante. Entonces a Jesús le llevaron a una mujer encontrada en adulterio y le dicen, la ley manda apedrearlas. Ajá, la ley manda apedrear a los dos. ¿Y dónde está el hombre? Pero como ya había un precedente que se habían llevado a Susana y Susana era inocente, entonces viene Jesús y les dice, bueno, si ustedes, alguno, el primero de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. ¿Tenían pecado o no tenían pecado? Sí. ¿Y saben cuál era el pecado que ellos tenían? Que estaban queriendo ponerle una trampa a Jesús. Entonces la conciencia les acusó y de los más viejos empezaron a ir. ¿Y sabe por qué se fueron los más viejos? Porque entre más viejo uno, más carga de pecados tiene, hermano. Si no, fíjese en las iglesias, ¿quiénes son los que más llegan a la iglesia? Los viejitos, como ya se les va acercando, ahí están ya apresurados. Mientras uno está joven, cree que no le va a tocar un día estar delante de Dios. Entonces empezaron a ir de los más viejos a los más jóvenes. Y se quedó solo la mujer. Entonces viene Jesús y le dice, ¿te condenaron? No, ni yo tampoco. Pero, ¿qué le dijo Jesús? No vuelvas a pecar, le dijo. ¿La defendió? No. Diferente hubiera sido que les hubiera dicho, no hombre, pobrecita esta mujer, como que ustedes no fueran pecadores también, ay, déjenla, si a lo mejor el marido no la atiende y ella en su necesidad ha tenido que buscar a otro. Eso sí era defenderla, pero ¿hizo eso Jesús? No. Al contrario, también a ella la recriminó. Ahora, dése cuenta cómo esta gente trastorna la palabra de Dios para justificar el pecado. Entonces viene y aparece alguien predicando y diciéndole, entonces, ¿qué te va a ir al infierno? Porque no quieren que se hable del infierno. No quieren que se hable de las consecuencias del pecado. Entonces se ha venido a poner ahora pues una doctrina, una forma de pensar en donde se le dice a la gente que Diosito es misericordiosito y no importa cómo tú vivas. La palabra de Dios no enseña eso. Entonces es por eso que nos está diciendo San Pablo, hay que vestirse como escogidos de Dios, santos y amados. Y estábamos viendo San Pedro, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, en donde Pablo dice, finalmente sean todos de un mismo sentir, fue el último texto que vimos, sean todos de un mismo sentir. Aquí nos está hablando San Pablo que tenemos que estar de acuerdo entre nosotros, hermanos. Miren, tenemos que tener mucho cuidado con las divisiones entre nosotros. Ahora, podemos estar en desacuerdo en algunos conceptos, pero hay algo en lo que no podemos estar en desacuerdo, y es en lo que enseña la palabra de Dios y la doctrina. Ahí sí tenemos que tener todos un mismo pensamiento. No podemos darnos el lujo de decir, es que aquí nosotros no hacemos las cosas así. No, tienen que ser de acuerdo a como nos enseña la palabra de Dios y la doctrina. Entonces tenemos que tener todos un mismo sentir, un mismo propósito. Y el problema es que nosotros hemos perdido realmente cuál es el propósito de ser cristiano. El propósito de cristiano es no solamente tener un estilo de vida como Jesús nos enseñó, sino que también transmitir eso a los que no lo conocen. Ahí donde Jesús dijo, ustedes tienen que vivir, pues, de acuerdo, dice San Pablo, una conducta digna del Evangelio, pero tomando también lo que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Un discípulo es un seguidor, es un aprendiz, es un adepto. ¿Cómo se le llama a ganar adeptos? Se le llama proselitismo. Pero hoy se han inventado que la iglesia no hace proselitismo, solo las sectas. Aquí han cometido un gravísimo error. Le voy a decir por qué.
Porque Jesús dijo, hagan discípulos. Hacer discípulos es ir. Así dijo Jesús, vayan, ir a buscarlos. No dijo, quédense sentados esperando que vengan. Jesús dijo, vayan a buscarlos. Entonces eso va a ser proselitismo. Pero como hoy las sectas han hecho ese trabajo, ellos son los que andan, ahí ven los testigos de Jehová, ven los mormones, y ellos son los que andan para arriba y para abajo, las sectas estas, y ellos andan pues desesperados, buscando gente desde tempranito en la mañana, mientras los católicos, ¿qué hacen? Nada. Y en el peor de los casos, peleándose entre ellos. No estudian, no se preparan, no se forman. Entonces estamos fallando lo que nos dijo Jesús y lo que nos dice la palabra de Dios. Sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, hermanos. El amor fraterno en la comunidad no debería de faltarnos. Es algo que estamos fallando tanto. Hay tanto problema, tanto pleito, tanta división, tanto chisme, tanta mentira, tanta calumnia. Estamos tan divididos. No estamos unidos, estamos tan divididos. Yo me acuerdo que ahí por el año 2000, yo iba todos los, ¿qué día era? Jueves, creo que no me acuerdo ya qué día era. No, lunes era. Los lunes iba a una reunión de pastores, solo pastores llegábamos a ese lugar. En un canal de televisión, el único canal evangélico que había en El Salvador en esa época. Entonces me acuerdo que ese fue pues el primer lunes del mes de junio del año 2000, porque esa fecha a mí no se me olvida. Entonces había llegado un pastor que en esa época era muy famoso en televisión, venía de Costa Rica, y él empezó a hablar acerca del pasaje de 1 Corintios, de que yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces yo pensé, bueno, va a hablar de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Entonces lee el pasaje donde dice que Jesús tomó pan, lo dio y le dijo a los discípulos, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, dijo. Bueno, va a hablar de la Santa Cena, ok. Pero de repente él lo enfoca por otro lado y dijo, y esta palabra, dijo, nosotros sí la hemos cumplido bien, dijo. Porque cuando dice Jesús, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, Jesús está hablando bien en serio, porque nosotros hemos partido el cuerpo de Cristo, dijo, lo hemos dividido, nos hemos peleado, nos hemos enemistado y nos seguimos partiendo cada día. Y yo dije, wow, tiene razón. Tiene razón. Entonces cuando yo miro la Iglesia Católica, yo dije, pero qué bueno, al menos los católicos son una sola iglesia. Y vengo a la Iglesia Católica y ¿sabe qué vengo a encontrar? ¿Quiere saber qué viene a encontrar? Igual de divisiones, de pleitos. Que yo soy de tal movimiento y que aquí solo los de tal movimiento pueden predicar. Si usted no es de mi movimiento, usted no puede venir a predicar. ¿Y qué? ¿Que predico doctrina diferente? ¿O ustedes tienen doctrina diferente? Porque sí me lo han dicho en varios lugares. Hermano, usted está en nuestro movimiento. No, le dije. Pues usted no puede predicar. ¿Y que ustedes tienen otra doctrina diferente a la doctrina de la iglesia? Pues no, pero es que tiene que ser de nuestro movimiento. ¿Y desde cuándo estamos divididos? ¿Que no han entendido que somos un solo cuerpo? ¿Que no han entendido que estamos bajo un solo objetivo? Entonces, ¿por qué hemos creado toda esa división? Que yo soy de aquí, ustedes de allá, y yo no me meto con los que se reúnen el sábado, y nosotros nos reunimos el martes, y aquí no vamos a tener convivencia, porque los del sábado hacen una cosa, y nosotros la hacemos de otra manera, pero que no estamos dentro de la misma iglesia, y la misma fe, y la misma doctrina, pues. Entonces, he venido a encontrar también lo mismo, el cuerpo partido, hecho pedazos, y cuando nos peleamos entre nosotros. Entonces está diciéndonos la palabra de Dios que debemos de amarnos fraternalmente, debemos de ser misericordiosos también. Explicábamos las obras de misericordia y aquellas famosas 2 obras de misericordia bien importantes: enseñar al que no sabe, corregir al equivocado. Que muchos creen que corrección es ataque. Corrección no es ataque. A mí me han dicho, usted ataca a los católicos. Yo no ataco católicos, yo no ataco a nadie, yo corrijo al que esté equivocado. Ahora, el que esté equivocado se confunde creyendo que lo estoy atacando porque simplemente está equivocado y no quiere corregirse. Porque aquí encontramos el otro problema. No quieren corregirse.
Entonces dice que debemos de ser amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Usted se ha fijado cómo los evangélicos se saludan entre ellos? ¿Se ha fijado? ¿Cómo se saludan entre ellos? Dios le bendiga, hermano, se dice. O bendiciones, hermano. O sea, ¿y nosotros? Algunas veces sí decimos el Dios le bendiga, pero en teoría, porque en la práctica no bendecimos, maldecimos, porque después nos quedamos hablando. Entonces no bendecimos realmente. Entonces hemos sido llamados a bendecir, porque sabiendo, dice San Pedro, que fuisteis llamados para heredar bendición. Entonces Dios tiene grandes bendiciones para nosotros, pero las perdemos. Y las perdemos porque no caminamos como Él nos ha mandado. Y el tercer punto de lo que hemos estado hablando, ahora viene la promesa para nosotros, para los que caminamos, los que luchamos, los que estamos bajo el nuevo pacto. Porque la Biblia nos habla de dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto que comienza con Noé y que se fue transmitiendo a través de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, la promesa mesiánica, que era un pacto bien interesante. Dios les dijo, mientras ustedes hagan lo que yo digo, todo les va a ir bien. Dejen de hacer lo que yo les digo y les va a ir mal. Y cuando uno lee los libros de Reyes, los libros de Crónicas, desde el libro de los Jueces, encontramos que el pueblo de Israel no cumplió. Fíjese que cuando usted lee el libro de los Jueces, hay como un círculo vicioso. El pueblo de Israel está bien con Dios, el pueblo de Israel cae en el pecado, luego vienen las consecuencias de ese pecado, el castigo de Dios. ¡Ay, pero Dios no castiga! ¿Quién dice? Es que a mí me han dicho, lea la Biblia, no se deje llevar por lo que otros le han dicho, lea la Biblia y se va a dar cuenta que sí castiga. Ay, pero es que Él es misericordioso. Le han dado a tol con el dedo, hermanito. Él es misericordioso con el que se arrepiente y se convierte, pero el que no se quiere arrepentir ni convertir, le espera juicio. Entonces Dios castiga. Después del castigo venía, porque si Dios no castigara, ¿dónde estuviéramos ahorita? ¿Sabe dónde estuviéramos ahorita? En el paraíso estuviéramos. Pero desde el momento que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, ¿sabe qué significa eso? Que hubo castigo. Entonces, después de eso venía el arrepentimiento, venía la llorada, venían las promesas y te prometemos. Entonces venía Dios y tenía misericordia y los restauraba. Y volvían a estar bien. Pero después, ¿qué pasaba? Volvían a pecar. Venía el castigo, venía el arrepentimiento, el lloro, el lamento. Venía Dios, se compadecía de ellos, los perdonaba y los restauraba. Y después de eso, otra vez venía. Así está. Todo el libro de los Jueces, léalo. Así estaban. Y eso se traspasa después con el tiempo de los reyes. Y así se ha venido el pueblo de Israel. Hasta que un día Dios les dijo, miren, ¿saben qué? Yo voy a levantar otro pueblo, les dijo. Que ni siquiera va a ser pueblo. Y con ese pueblo lo voy a despertar a celos a ustedes, a los israelitas. Y entonces ahora viene un nuevo pacto. Nosotros somos parte de ese nuevo pacto. Entonces ahora viene Dios, establece un nuevo pueblo sin terminar o sin dar por revocadas las promesas a su primer pueblo, al pueblo original. Porque las promesas de Dios son irrevocables. Ahí donde se confunden algunos que dicen que el Antiguo Testamento ya no está válido, que ya el Antiguo Testamento no sirve, que ya pues está nada más ahí en la Biblia porque ni modo, ahí quedó. Pero no, si ha leído usted el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí se dice claramente que el Antiguo Testamento es tan palabra de Dios como el Nuevo y no ha perdido validez. Porque lo que hizo Jesús fue, cumplió con la ley ritual, por eso es que ya no hay sacrificios, y la ley moral la purificó en algunos aspectos, pero sigue vigente. Entonces el Antiguo Testamento sigue estando vigente como palabra de Dios. Pero ahora nosotros estamos en un nuevo pacto. Entonces viene Dios y establece un nuevo pueblo que no es pueblo. ¿Qué significa eso? Que somos el nuevo pueblo de Dios.
Pero no somos un pueblo específico, como el caso de Israel. Israel es una nación. Nosotros no. Nosotros somos un pueblo conformado de diferentes naciones. Aquí habemos de México, de Guatemala, de El Salvador, no sé dónde más hay aquí. De Bolivia. ¿Quién es de Bolivia? Hermanos de Bolivia. ¿Se da cuenta? Estamos de diferentes naciones, de diferentes países, pero formamos todos un solo pueblo. Entonces somos un pueblo que ni siquiera es pueblo. Y ahora estamos bajo un nuevo pacto. Ya no tenemos sacrificio, ya no tenemos animales como en el Antiguo Testamento, porque ahora Jesús se ofreció como el Cordero de Dios que quitó el pecado de una sola vez y para siempre. Entonces ahora, al estar nosotros en un nuevo pacto, tenemos promesas. ¿Se acuerda cuando hablamos de Hebreos? Nuevas promesas, mejores promesas. Entonces, esas promesas incluyen también la bendición. Entonces le dice Dios a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Hay un caso bien interesante en el libro de Números, capítulo 22. Le voy a dar la cita para que usted la note, aunque debería de leer todo el capítulo 22, 23 y 24. Lea esos 3 capítulos del libro de Números. Por el tiempo se los voy a resumir. Números capítulo 22, 23 y 24. Algunos pasajes del libro de Números capítulo 22. Cuando el pueblo de Israel venía de Egipto, tenía que pasar por Moab. Los moabitas eran parientes de los israelitas. Los moabitas y los amonitas eran primos con los israelitas, porque los moabitas eran hijos de Lot. Ahora, Lot tuvo solo 2 hijas. Si usted ha leído la historia de Lot, cuando fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios envió a sacar a Lot, y viene Lot, sale de Sodoma con su mujer y sus 2 hijas. Entonces viene Lot y le dice a los ángeles que lo llegaron a sacar que le permitiera irse para una ciudad pequeña que estaba ahí cerca, porque tenía temor que si se iba para las montañas algo les podía pasar. Entonces Dios le dice que sí, que se podía ir para esa ciudad pequeña, que esa no la iba a destruir, pero viene Lot y a medio camino decide mejor no irse ahí y se va para las montañas. Pero Dios le dice a Lot: no vuelvan a ver para atrás, no miren para atrás. Pero la mujer de Lot mira para atrás y queda convertida en estatua de sal. Entonces se quedó Lot y sus 2 hijas y se va a la montaña. Estando en las montañas, viene un día, le dice la mayor a la menor: aquí no hay hombres. Entonces aquí el problema es de que nos vamos a quedar sin hijos. Así que emborrachemos a papá hoy en la noche, yo me voy a acostar con él para quedar embarazada de él, y mañana hacemos lo mismo y tú te acuestas con él para quedar embarazada de él y tengamos hijos, porque aquí ¿de dónde vamos a sacar hombres? Y así es como nace Moab y nace Amón en esta relación. Ahora, no había ley de incesto todavía. No había ley de incesto. ¿Qué es el incesto? Tener relaciones con parientes cercanos próximos. Todavía no había ley. Y acuérdese que cuando no hay ley no hay pecado. Entonces estas mujeres no actuaron bajo pecado, pero esto tuvo consecuencias, porque no había ley. Cuando hay ley sí es pecado. La ley contra el incesto vino con Moisés en el Sinaí, muchos siglos después de eso. En ese momento no había esa ley. Por eso es que Abraham se pudo casar con su hermana, con Sara. Sara era hermana de él. Entonces vienen estas mujeres, se acuestan con Lot, quedan embarazadas de él, y ahí nacen los moabitas y los amonitas, que fueron enemigos de Israel. Entonces cuando iba Israel en su paso hacia Canaán, tiene que pasar por Moab. Entonces viene Israel y le manda a decir al rey de Moab: déjame pasar por en medio. No voy a consumir nada de tu comida, no voy a beber agua de tus pozos, y si en un dado caso haya necesidad, me la vendes, yo te la pago. Solamente déjame pasar por medio de tu territorio, porque si no, tenemos que ir a dar un gran rodeo, grandísimo, y muchos días y mucho peligro. En cambio tú solo me dejas pasar y yo paso. Pero Moab dijo que no.
Al contrario, imagínense 600,000 personas caminando en medio de esa ciudad. Ellos tuvieron miedo. Entonces, no solamente, pero aquí vino el error. Está bien que no los dejaran pasar. Ok, no los dejamos pasar. Vayan a dar la vuelta. El problema de Moab fue que Moab los quiso maldecir. Entonces dice que Moab dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Entonces manda a llamar a Balaam, que era un brujo. Entonces viene Balaam, llegan los hombres a donde él y le dicen: el rey Balac te manda a llamar porque quiere que vayas a maldecir a un pueblo. Entonces viene este brujo y le dice: déjenme preguntarle a Dios a ver qué me dice. ¿Quién sabe qué Dios adoraba? Pero él así le dijo. La cosa es que Dios le habló, de verdad Dios le habló. Esa noche le dijo: ¿y quién te vino a llamar? Es que quieren que vaya a maldecir un pueblo. Pues no, ese pueblo está bendito, le dijo. Así que tú no vas, le dijo. En la mañana le dice a los criados: no, me dijo Dios que no puedo ir. Entonces se fueron. Entonces el rey entendió y dijo: no quiere venir con lo que le mandé a dar, le voy a mandar más. Y ya no voy a mandar a los mismos criados, voy a mandar príncipes. Entonces va donde él y le dice: ya llegan otros príncipes con más dignidad, con más regalos. Él, cuando vio el montón de regalos, él le volvió a decir: déjenme preguntarle otra vez a Dios a ver qué me dice Dios. Entonces le pregunta a Dios y Dios le dice: está bien, anda con ellos, pero vas a decir lo que yo diga. Eso lo dice. Por eso dice aquí: ese pueblo es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Así que Balaam va a donde estaba el rey Balac, y cuando llega el rey le muestra una parte del pueblo, eran casi más de 500,000 de personas, solo le muestra una parte. Entonces él le dice: prepárame aquí 7 becerros, 7 carneros, yo voy a ir al monte a buscar a ver qué palabra me dice Dios, y lo que él diga, eso es lo que yo voy a decir. Entonces se va al monte y Dios le pone palabra. Cuando baja del monte, el rey esperando que los maldijera, y les echó bendición. Y el rey bien bravo: te mandé a llamar para que los maldijeras, le dijo. Es que yo no puedo decir lo que Dios no me manda a decir. Fíjese que ese hombre brujo y todo, pero era más inteligente que nosotros. Porque así le dijo: yo no voy a decir lo que Dios no me ha dicho que diga. Y nosotros a veces andamos inventando cosas que dice Dios y no ha dicho nada. Una vez llega un muchacho y le dice a mi esposa, bueno, no éramos ni amigos con ella. Ella me contó, yo sé quién era. En la misma congregación estaban. Entonces dice que un día se le acerca y le dice: mira, hermana, le dijo, el Señor me ha dicho que usted va a ser mi esposa, le dijo. Y viene aquella y como no es nada, es bien lista, le dijo: ay, de veras, hermano, gloria a Dios, pues déjeme que me lo diga a mí también, le digo, porque solo a usted no, le digo. Y no, a otro le dijo. Entonces, y así pues muchos andan con eso, dice el Señor, inventan cosas que no ha dicho. Pero este brujo con todo era más listo. Así que le dice: no, te traje. Entonces se lo llevó para otro lugar y le dijo: tal vez desde aquí los quiere maldecir Dios. La misma historia, otra bendición. A la tercera vez ya no fue al monte a buscar palabra, ya se dio cuenta que Dios lo quería bendecir. Así que les echa otra bendición y el rey bien bravo lo echó. No le dio los regalos, nada, lo echó. Entonces ahí donde dice, capítulo 23, versículo 16... y el Señor salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Cuando Dios nos quiere bendecir a mí, no hay maldición que calgue. Cuando Dios lo quiere bendecir a usted, no hay maldición. Sí hay ataque, porque hay ataque. Pero si Dios nos ha bendecido, no hay maldición que nos cale. Nos pueden maldecir todo lo que quieran,
pero si Dios nos ha bendecido, estamos protegidos. Eso es lo que ocurrió aquí. Capítulo 24. Cuando vio Balaam que parecía bien al Señor, que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, y dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. O sea, él sabía cuál era su condición. Y empieza a dar esta bendición. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedro junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como león ¿a quién lo despertará? Y viene y repite la misma promesa que Dios le había dado a Abraham. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Y viene el Balac y se enoja y echó a Balaam, porque lo había contratado para maldecir, y el hombre no pudo. Este fue más listo, este fue inteligente. Él no le importó en ese momento recibir toda la riqueza que le estaba dando el rey. Él dijo lo que Dios le mandaba decir, pero al final este hombre fue astuto, porque le dijo, yo te dije que no podía traspasar la palabra de Dios. Es más, escucha lo que Dios dice, y todavía le da una profecía al Balac. Y lo que iba a pasar con Moab, que iba a desaparecer, que se cumplió, porque los descendientes de Moab ya no existen. No existen, desaparecieron en el transcurso de la historia. Pero oiga lo que le dije, cuando Dios nos ha bendecido, no hay maldición que nos cale, a no ser. O sea que hay una posibilidad. Hay una posibilidad en donde la maldición sí nos puede calar. ¿Sabe qué le dijo después Balaam a Balac? Le dijo, es que este pueblo no lo vas a maldecir porque está bendecido por Dios. Pero si lo querés destruir, entonces tenés que hacer algo para que este pueblo pierda la protección de Dios. ¿Y cómo se puede hacer que el pueblo pierda la protección de Dios? Que pequen contra Dios. Si pecan contra Dios, se quita la protección. El escudo que tienen alrededor se aparta. Si logran pecar. ¿Y cómo podemos hacerlos pecar? Bien sencillo, hay que buscar qué es lo que les gusta. ¿Y sabe qué les gustaban a los israelitas? Las mujeres. Entonces, ¿sabe qué hicieron los moabitas? Les mandaron mujeres, bonitas las mujeres. Pero no era tanto el problema las mujeres, sino que cuando les mandan las mujeres, los israelitas se enamoraron de las mujeres. Y usted sabe que cuando uno está enamorado, uno hace cosas, hermano, hasta se casa. Y el enamorado ya no piensa. ¿Y sabe qué es lo que hicieron estas mujeres? Ellas iban entrenadas, ya iban preparadas lo que tenían que hacer. Una vez sedujeran a los hombres y los enamoraran y los convencieran, ahora los iban a inducir a ellos para que adoraran a los dioses de Moab. Entonces vinieron estas mujeres y lograron que los israelitas no solo fornicaran con ellas, sino que también adoraran a los dioses de Moab. Inmediatamente la protección de Dios se quitó. Y cuando se quitó, entonces ya no hubo necesidad que Balaam los maldijera, les cayó la maldición de Dios a ellos mismos. Y eso es lo que nos puede ocurrir a nosotros, porque cuando dejamos que el pecado entre en nuestra vida, cuando consentimos el pecado en nuestra casa, no hay bendición de Dios. Fíjese la gente que vive en pecado mortal. Analice la vida de la gente que vive en pecado y que no suelta su pecado y que viven en pecado. Fíjese cómo vive esa gente. Viven en un infierno. Puede que materialmente vivan bien, pero moralmente viven en un infierno. Y les pasan cosas siempre.
porque no cuentan con la protección de Dios, porque el pecado está en ellos. Los que viven en el pecado no cuentan con la bendición, cuentan con la maldición. Entonces este hombre Balac logró que la maldición entrara. No a través de una maldición hablada, porque no los podía maldecir, porque estaban protegidos, pero les logró meter el pecado, ahí los destruyó. ¿Se acuerda de la historia del caballo de Troya, verdad? ¿Cómo entró el caballo de Troya? No podían destruir Troya, estaba completamente cercada ellos y tenían provisión. 10 años duró el sitio. ¿Y saben cuál fue toda la bronca que tuvieron los de Troya? Porque el hermano del rey se robó a la Helena, que era la esposa del otro rey. Se la llevó. Y cuando el otro rey se dio cuenta que la mujer se le había ido con el príncipe el hermano del rey de Troya, empezó la guerra. 10 años estuvieron sitiados y no los podían, no. Y ahí estaban, tranquilos, ahí estaban. Ya el hombre no le interesaba a la mujer, lo que quería era venganza. Cuando ya habían pasado 10 años y vieron que no había manera de destruirlos, se les ocurre la trampa. Desarmaron unos barcos, construyeron un caballo gigantesco, se los dejaron en la puerta y les dijeron: ahí les dejamos este caballito, nosotros nos vamos, ya se acabó la guerra, ustedes ganaron, así que aquí les dejamos este regalito y pues ustedes fueron los vencedores. Agarraron los barcos y se fueron al otro lado de los peñascos, se escondieron. Entonces los troyanos, así un poco con miedo, salieron y vieron que ya no había nadie, solo el caballo. Así que metieron el caballo, volvieron a trancar bien las murallas, hicieron fiesta. En la noche no contaban lo que iba a pasar. Regresaron los troyanos de escondidas. Los que adentro del caballo habían hombres. En la noche salieron del caballo y en lo que los otros estaban, estaban descuidados, celebrando, abrieron las puertas y entraron. Y se acabó Troya. Ahí sale aquella expresión que dicen: y ardió Troya, dicen. Se la acabaron. Ahora, ¿de dónde la destruyeron? De adentro. Eso es lo que hace el diablo. Las maldiciones no vienen tanto de afuera. Las maldiciones vienen de adentro. Cuando nosotros mismos dejamos entrar la maldición en nuestra casa, en nuestra familia. Cuando venimos nosotros y dejamos que el maligno entre. Lo que decíamos al inicio. Cuando decimos Jesús es el Señor, estamos diciendo que Él es el que manda, el que gobierna, el amo. Ahora, cuando venimos nosotros y quitamos a Jesús del trono como Señor y dejamos que sea el maligno el que se siente en el trono, ahora Él es el Señor. Pero hay una diferencia. Acuérdese lo que dijo Jesús. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Ahora hay que decidir a cuál Señor vamos a servir. Y eso fue lo que les dijo Josué a los israelitas. Ustedes tienen que decidir a quién van a servir. Si a los dioses que tenían allá o a los dioses que están aquí. Pero yo y mi casa. Fíjese que esto tiene un significado bien interesante. Porque gramaticalmente no es correcto decir yo y mi casa. ¿Cómo sería correcto decir? Mi casa y yo. Porque dicen, no, ¿cómo va a ir el burro adelante? Le dicen a uno en la escuela. No, primero mi casa y yo. Pero no, Josué no dijo mi casa y yo. Josué dijo yo y mi casa. ¿Sabe por qué? Porque él era el responsable ante su familia de guiarlos delante de Dios. Por eso él tenía que ir adelante, dando el ejemplo. Por eso es que los padres, los esposos, son los que están responsables de guiar a su familia en el camino de Dios, son los que van adelante. Pero en la práctica, ¿qué ocurre? El marido no viene a la iglesia y las mujeres son las que vienen con los hijos. Y no es así, es el hombre el que va adelante. ¿Por qué cree que tenemos tanto caos en la sociedad? Porque ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita? Y esa es una realidad en nuestra iglesia, hermanos. Seamos realistas. Si se hace un censo de las familias en las diferentes parroquias y se les pregunta si tienen el sacramento del matrimonio, ¿sabe qué es lo que ocurriría? Que la mayor cantidad de parejas que vienen a la iglesia el día domingo no tienen el sacramento del matrimonio y tienen hijos ya. ¿Sabe por qué? Porque como no hacen las cosas como Dios manda,
se meten a vivir juntos, a ver si funciona. Ya ahí en ese momento empezó una maldición, porque están en pecado mortal, en fornicación. Ahí ya empezó la maldición. Cuando lo correcto tiene que ser, desde el inicio, buscar la bendición de Dios, no la maldición. Ya cuando después van a un retirito y sintieron bonito y ya vienen haciendo promesas que se van a casar. Un día de estos me llevaron a la clausura de un retiro, y después de haber tenido a los hombres ahí metidos 3 días, ya a la hora de las horas empiezan todos a pasar al frente, llorando, diciendo: yo le prometo a mi esposa y que pase la esposa. Y ahí pasó la mujer también ahí llorando, y viene: y yo te prometo que me voy a casar. A ver si es cierto que cumplieron. Pero fíjese qué terrible. Yo dije: qué espantoso. Tuvieron que pegarse con los dientes en la piedra para reconocer que estaban bajo maldición, cuando tenían que haber hecho las cosas bien desde el principio, como cristianos que dicen que son, pero no lo hicieron como tenían que hacerlo. Entonces ya después de eso, ¿cuántas maldiciones no vienen arrastrando? ¿Cuántas maldiciones no han venido arrastrando? Y no cree que se van a librar tan fácil, las consecuencias no se quitan tan fácil. Todo por no haber hecho las cosas bien desde el principio. Entonces, la promesa es bien clara: benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Pero la bendición hay que cuidarse. Tenemos que cuidar esa bendición, no abriéndole las puertas al maligno en nuestra casa, en nuestra vida. Para ir terminando este tema, 2 pasajes importantes. Salmo 24, 3 al 5. Salmo 24. Salmo 24 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Aquí está hablando de quién va a subir a la presencia de Dios. ¿Quién va a tener acceso al trono de Dios? ¿Quién va a tener acceso a estar delante de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Ese es el que recibe la bendición. El limpio de manos, puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ese es el que recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Y termina diciendo el Salmo: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Esa es la generación de los que buscan. El limpio de manos, puro de corazón. El que mantiene una constante búsqueda de Dios, en la gracia de Dios, en el cuidado de los mandamientos, en el guardar los mandamientos. Y segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 28 y 29. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 28 y 29. Ahora pues, el Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo. Mire, hermano, todos los días tenemos que pedirle al Señor que nos bendiga. Bendícenos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Bendícenos, Señor. Cada vez que va a salir hasta el trabajo, va a salir de su casa, Señor, bendícenos, protégenos, guárdanos, cúbrenos. Que tus ángeles nos acompañen. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Señor Dios, lo has dicho. Y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Con tu bendición. Con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Mis hermanos, hemos sido llamados a heredar bendición. No perdamos la bendición por una tontera. No seamos como Esaú. Así dice el libro de los Hebreos, que por un plato de comida perdió todo. Por un plato de comida. Y después dice que quiso alcanzar la bendición hasta llorando. Ya no pudo. Por un plato.
No seamos como aquellas mujeres, aquellas vírgenes insensatas que no se prepararon. Las otras eran listas. Llevaban aceite en sus lámparas, pero llevaban su botecito aparte. Aquellas no. Cuando se les empezó a acabar el aceite y no aparecía el novio por ningún lado, se afligieron. Y le dicen a las otras, ténganse el aceite. Y las otras eran egoístas, puede decir uno, pero no, eran listas. No, les dijo. Porque si les damos del aceite de nosotros, después no nos va a alcanzar a ninguna, dijo. Mejor vayan a conseguir. Pero era noche, ¿a dónde iban a hallar? Pero con todo se fueron a ver si hallaban. Ahora aquí viene el problema. Se fueron a buscar aceite. En lo que se fueron, vino el esposo. ¿Cuántas bendiciones no hemos perdido porque nos hemos ido, hermanos? ¿Cuántas bendiciones no hemos perdido porque nos preparamos? No nos preparamos. Dejamos perder la bendición. No estábamos preparados. Por eso todos los días hay un pasaje donde dice claramente en la Biblia, en los Salmos, usted lea los Salmos, habla mucho del aceite, de la lámpara. Al Señor le pide, Señor, pon aceite, hasta un corito que cantamos, pon aceite en mi lámpara, Señor. O sea, que mantengamos siempre encendida esa luz. El sacerdote todos los días entraba en el tabernáculo, todos los días entraba a ponerle aceite a la lámpara, 2 veces al día, en la mañana y en la noche. El aceite duraba todo el día y ya cuando era el sacrificio de la tarde a las 3 venía y volvía a llenar de aceite los brazos del candelabro, porque las lámparas tenían que mantenerse siempre encendidas. En la mañana después del sacrificio que llegaba, el aceite que había puesto en la tarde pues ya se estaba acabando, a volver a llenar de aceite, porque la lámpara nunca tenía que apagarse. Y el aceite en la Biblia es un símbolo del Espíritu Santo que nunca se tiene que apagar. Pero a estas mujeres les faltó. ¿Y por qué les faltó? Cuando quisieron entrar, ¿qué pasó? No pudieron. Se les cerró la puerta. Señor, ábrenos, Señor, ábrenos. No sé quiénes son, les dijo. Fíjese qué terrible. Igual que aquellos también, que van a llegar y le van a decir, Señor, ábrenos. No sé quiénes son, le va a decir. Pero Señor, si en tu nombre hicimos, en tu nombre servimos, en tu nombre aquí, en tu nombre allá, pues no los conozco. Porque perdieron la bendición. Cambiaron la bendición por un plato de lentejas. Que Dios nos ayude, hermanitos. Que Dios nos ayude para ser de bendición, para recibir la bendición y nunca perder la bendición que Dios nos ha dado. Amén.